¿Qué tal a todos? Buenas noches a todos. Bienvenidos aquí a mi página, la página de su servidor Julio César Gómez. Hoy es 25 de junio, ya casi es fin de este mes de junio. Y bueno, pues estamos aquí. A ver si me dicen si se escucha, por favor, pónganme ahí en los comentarios si se escucha, Lisbeth. Ponme ahí en el comentario si se alcanza a escuchar mi voz. Este, Pues hoy es 25 de junio, ya casi fin de mes, son las 7:48 de la noche en Ciudad de México. Bueno, pues estamos aquí justamente para hablarles este tema impactante, de verdad que yo yo ya había visto varios libros como los protocolos de los sabios de Sion, bueno, varios libros que dan testimonio de cómo se está buscando destruir los valores católicos, como una organización internacional está buscando destruir los valores católicos en México y en el mundo, no nada más ahorita, sino desde hace mucho tiempo. Estas sectas han promovido desde siempre la destrucción de los valores católicos y yo ya había encontrado varios libros, pero ahorita recientemente me acaban de mandar una carta, una carta muy impactante que se publicó hace tiempo. Y bueno, pues quiero hablarles de esta carta porque está de verdad, ahorita les voy a dejar, muchas gracias por ponerme que sí se escucha. Buenas noches Lisbeth, buenas noches Lilia. Dice, son pruebas, espero sean escuchadas nuestras oraciones. Dice, buenas noches, licenciado Julio. Carmen López, si se escucha. Marta Reyes, buenas noches. Muchas gracias a todos por dejarme en los comentarios. Bueno, pues les estaba diciendo, ¿verdad? Que esta carta publicada hace mucho tiempo, apenas recientemente me llegaron las noticias, yo ya había escuchado de ella, sin embargo no hay mucha información de esta carta en internet, aún así sí pueden encontrar un poco de información, pero bueno, pues ahí está, la voy a mencionar ahorita. Mientras tanto les pido por favor que me ayuden a que me sigan en Instagram, ya tenemos Instagram, estoy como Julio César, yo soy Julio César Gómez. Entonces, para que me busquen ahí en Instagram, ahí voy a estar compartiendo contenido, pues un poquito más de mi día, de mis pensamientos, de mis opiniones. Y bueno, pues eso es también importante, ¿verdad? Para que me conozcan un poco como persona, lo que me gusta, porque bueno, nada más nos conocemos a lo mejor en un tema del tema de la fe, pero también si quieren conocerme más como persona, a lo mejor los libros que me gusta leer, a qué me dedico, bueno, pues ahí está en Instagram, síganme, yo soy Julio César Gómez, así me encuentran en Instagram. Y bueno, también tenemos ya canal de YouTube, espero que me ayuden a llegar, llegamos ya a los 800 seguidores en YouTube, todavía no llegamos a los 1000, espero que me ayuden a suscribirse al canal, a mi canal YouTube, así me buscan como Julio César Gómez en YouTube y ahí aparece mi foto y se suscriben al canal por favor. ¿Por qué? Pues porque queremos igual transmitir en vivo desde nuestros canales de YouTube. Entonces, casi no se escucha, me dicen, bueno, eh, vamos a platicar, ya les dejé mi YouTube, también bueno, he estado intentando hacer en TikTok, la verdad es que TikTok me censura mucho, es muy terrible, ojalá que ya me avisen si ya se mejoró el audio, pero bueno, TikTok me censura mucho, TikTok se la pasa bloqueándome, entonces también estoy en TikTok, pero bueno, es muy complicado. Este, Vean todos mis videos por favor, porque bueno, en todos nos enteramos de cuestiones muy importantes. Yo intento siempre darles información de calidad con respecto de lo que está pasando en México y en el mundo, en la lucha espiritual que tenemos por la defensa de los valores católicos. La, las sectas sionistas, vamos a empezar a hablar de este tema de la carta que revela cómo hay un plan a nivel mundial, a nivel internacional, para destruir los valores católicos. Esta carta, bueno, viene desde las sectas sionistas anticatólicas, de que ya todo lo tienen planeado, de que ya todo está, esta es una evidencia clara esta carta de sus planes, el que simplemente
lo estemos revelando en este momento, el que estemos hablando de esta carta, son evidencias. Yo he revelado a lo largo del tiempo, a lo largo de estos años. Yo desde el 2018 me convertí a la fe católica. Obviamente yo nací siendo católico, pero todos ustedes saben que yo me dedicaba a la política más que a cualquier otra cosa. Fui asesor del PAN desde los 14 años, estuve en el PAN, luego en el PRI ya como asesor político, luego en el Partido Verde y después llegué al Partido de Morena. ¿Y qué pasa? Que cuando yo llego al Partido de Morena me doy cuenta que es una secta disfrazada de partido político. Me quieren obligar a destruir los valores católicos, a promover el aborto, promover la ideología de género. Ahorita todos ya se dieron cuenta que es cierto. En aquel tiempo yo empecé a denunciar en el 2017, pero pues nadie me hacía caso, porque aparte Andrés Manuel apenas iba a ganar la presidencia de la República. Pero en ese tiempo, pues era muy complicado que alguien me creyera. Ahorita que ya ven Palacio Nacional lleno de las banderas del lobby, del lobby de ideología de género, porque también si hablo yo abiertamente de lobby, me censuran las páginas. O sea, esto es una persecución que está en todas partes. Pero bueno, ustedes ya saben a qué lobby me refiero y saben qué me refiero con ideología de género. Bueno, pues ahora ya me creen, ¿verdad? Ahora ya saben que es cierto que Andrés Manuel trae una agenda para destruir los valores católicos, pero en ese tiempo nadie me creía. Entonces, a lo largo de la historia, yo he hecho muchos videos desde el 2017, 18, véanlos todos, de verdad se los pido que los vean todos para que se informen, revelando cómo existe esta conspiración. Yo pensaba en su momento que solamente era Morena, pero ya después descubrí que es en todo el mundo, en México y en el mundo. Entonces, pues ahora estoy ya haciendo, inclusive ya tenemos grupos de Colombia que son defensores de los valores católicos, grupos en Estados Unidos, es decir, comités por la vida en Estados Unidos, comités por los valores católicos en Estados Unidos, en Nicaragua. Bueno, ya cada día somos más, gracias a Dios. Me conocen en España y me conocen varias personas, para gloria de Dios. Y más aún cuando fui arrestado el 8 de marzo del 2020 porque defendimos la catedral de que la iban a quemar los grupos abortistas en la Ciudad de México. Entonces, quise platicarles más o menos todo esto para que vean que tenemos toda una historia trayéndoles a ustedes información verídica de cómo los valores católicos buscan destruir los valores católicos. Entonces, ahora vamos a la actualidad, ¿verdad? Vamos a ponernos un poquito más a la actualidad y les voy a leer la carta que me mandaron. Esta carta que fue publicada, fíjense el impacto. Esta carta fue publicada el 15 de agosto de 1871. El 15 de agosto de 1871. Una carta encontrada, que fue resguardada en una biblioteca de Inglaterra, que se escribió el 15 de agosto de 1871. Fíjense ustedes, esta tenebrosa carta que se la hace un militar, se llama Albert Piquet, este militar que ustedes después de que vean mi video pueden buscar la carta de Albert Piquet y van a ver que dice lo que yo les estoy diciendo. No hay muchas páginas que hablen de esta información, solo hay una o dos que hablaron de la información de Albert Piquet. Pero esta tenebrosa carta es igual de tenebrosa como lo es los protocolos de los sabios de Sion. Anótenlo ahí donde puedan. Es más, pónganlo en los comentarios quien lo quiera, quien crea que se le va a olvidar o que no tiene dónde anotar, pónganlo en los comentarios. Protocolos de los sabios de Sion. Protocolos de los sabios de Sion. ¿Qué es este libro? Este libro habla de manera tenebrosa y escabrosa como hay un plan de la organización de la secta sionista internacional, que es dueña de los bancos, que es dueña de las empresas, de las fábricas más poderosas de la Reserva Federal de Estados Unidos, para destruir los valores católicos y controlar el mundo en un solo orden mundial, que no exista la fe católica, que no exista la fe cristiana, porque hay que recordar que los sionistas se creen judíos, que no lo son, dice el Apocalipsis, los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Bueno, pues estos personajes sionistas se dicen ser judíos y obviamente odian a nuestro Señor Jesús y dicen que Él es un
profeta que se volvió loco. Así, si ustedes le preguntaran a uno de ellos, dirían eso. Y quien no me crea, vaya a leer este libro, en los protocolos de los sabios de Sion, y se va a enterar de lo escabroso que es este plan. Pero bueno, ese es otro para otro tema. Ahorita vamos a hablar de otra fuente de evidencias, que nos da evidencias de cómo existe esta conspiración para destruir los valores católicos en todo el mundo. Esta carta escrita el 15 de agosto de 1871 por un militar llamado Albert Piquet, un militar de muy alto rango de Estados Unidos, el 15 de agosto de 1871. Y dice, vamos a hablar, obviamente, en esta carta vamos a enterarnos de Rusia, vamos a hablar un poquito de Rusia, porque tiene mucha relación al hablar de esta carta, Rusia y la Virgen de Fátima. Y cuando yo les explique, yo les lea lo que dice esta carta, ustedes van a entender por qué tiene que ver la Virgen de Fátima, cómo se relaciona la Virgen de Fátima y se relaciona la carta de este tal Piquet, que es un militar. Bueno, hay que recordar que la Virgen de Fátima lo que pide es, la Virgen María fue prevenir los planes del sionismo, del comunismo anticatólico. ¿Cómo lo hace? Porque la Virgen, obviamente Dios, la Virgen sabe lo que están planeando ellos. Para nosotros se nos ocultan cosas, es obvio. Nosotros que somos humanos se nos ocultan cosas de manera, porque no sabemos lo que ellos piensan, sus planes. Pero para Dios todo es posible, Dios ve lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, al ver Dios, al ver la Virgen que estos están haciendo estos planes desde hace mucho, pues se aparece a unos pastores, se aparece la Virgen de Fátima a los niños y pide, entre muchas otras cosas, pide que se consagre Rusia, ¿verdad? O sea, la Virgen de Fátima, nuestra Virgen, la Virgen María, quiere detener el comunismo. Fíjense por qué, porque cuando yo les lea esta carta van a entender lo importante que es Rusia. La voy a buscar porque aquí tengo esta carta, la voy a intentar leer textual. Obviamente, tiene mucho tiempo, la envió este militar a un político italiano llamado Giuseppe Mazzini, y bueno, en ella se atreve a señalar que a partir del año 1900 van a promover 2 guerras mundiales, es decir, se va a buscar una conflagración, un choque mundial entre las naciones. Aquí vamos a ver cómo se va conjuntando, ¿verdad? ¿Y qué nos dice esta carta? Fíjense, se las voy a empezar a leer a grandes rasgos, ¿no? Lo que yo tengo aquí. Dice, esta carta fue develada por el diario Tezun, quien obtuvo la información del libro escrito por el exoficial de la Armada, William Guy Carr, en donde habla de que Satanás es el príncipe de este mundo. Les estoy dando estos datos para que vean que esto es verídico, o sea, que no estoy yo agarrando de que se me ocurrió un día en la mañana y dije, voy a inventar que existe una carta. No, o sea, todos ustedes pueden buscar estos nombres que les estoy dando, los pueden regresar después. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Cómo me escuchan? Es que me decía Carmen López que sí se escuchaba, por eso, bueno, yo pensé que sí escuchaban. A ver si ya me escuchan mejor, pónganme ahí en los comentarios si me escuchan. Bueno, les decía entonces, esta carta habla de que la primera de estas guerras, dice este militar, el objetivo de estas guerras es derrocar, el objetivo de la primera guerra es derrocar a los zares de Rusia, y hacer de Rusia una fortaleza ante el comunismo. Fíjense, una fortaleza para el comunismo. No es totalmente exacto lo que quiere decir, porque bueno, obviamente era un plan, era una estrategia que estaba en la Primera Guerra Mundial, debe ser provocada con el fin de que los Illuminati, de que este grupo sionista anticatólico derroque a los zares para que se fortalezca el comunismo ateo en Rusia. Y si lo pensamos, se nos está cortando un poco la señal, pero no se vayan,
yo voy a seguir transmitiendo y si se corta vuelvo a empezar la transmisión. Bueno, creo que ya tiene un poco de sentido. Cuando esta carta de estos militares hace mucho tiempo se la dirigen y le avisan a este político, ¿sabes qué? Lo que va a pasar es que la Primera Guerra Mundial va a ser diseñada para acabar con el poder de los zares de Rusia y convertir a Rusia en un satélite, un bastión, una fortaleza comunista del comunismo y del ateísmo. Entonces, ¿qué vemos? Que justamente la Virgen de Fátima por eso se aparece a los pastores. ¿Qué les dice a los pastores? Sin ni siquiera saber los pastores qué estaba pasando, vean cómo es una lucha entre el bien y el mal, ¿sí se dan cuenta? Entonces les dice a los pastores, ustedes pídanle al Papa y pídanle al cardenal, pídanle al obispo que se consagre Rusia al Inmaculado Corazón de María. Si no se consagra, ¿qué dice? Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo. ¿Y qué pasó? Todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? No se consagra a Rusia, no logran consagrarse a Rusia y no le creen. Yo no sé, obviamente yo no estuve en esos tiempos, pero yo creo que los sacerdotes, los obispos de ese tiempo, no sé, el Papa, no creyó, incrédulos, o no sé qué fue, pero no lo hicieron, no consagraron a Rusia, y aquí está la carta, pero vean cómo entonces nuestra Virgen, la Virgen María de Guadalupe, la Virgen de Fátima, perdón, sabe, nuestra Madre María, Santísima Madre María, ella sabía lo que estaba pasando, obviamente Dios sabe lo que están planeando los malos, y entonces manda este mensaje. No se le apareció a un sacerdote, no se le apareció a una religiosa. ¿Por qué Dios eligió, por qué la Virgen María eligió a unos niños? Pues porque necesitaba alguien que creyera. Dios necesitaba alguien que tuviera una fe inmaculada, una fe pura, ¿verdad? Y que es muy triste que a veces muchas personas que se dicen ser católicos, a veces en lo largo de la historia, pues no tienen la fe verdadera, ¿verdad? O sea, no creen, no se entregan de verdad a las señales de Dios. Bueno, pues aquí está, vean cómo se va relacionando, es que es bien interesante, de verdad que cuando lo vi y empecé a relacionar las apariciones de Fátima con la carta, dije, es que nuestra madre, nuestro Dios Dios ya sabía lo que estaba pasando. O sea, entonces por eso manda a la Virgen a Fátima, a la Virgen de Fátima, a la Virgen María para que se aparezca a los pastores y les diga, les advierta lo que va a ocurrir. Entonces, fíjense qué impactante es esto. Fíjense cómo está esto terrible. Dice, buenas noches, y se escucha, y seguimos estando ciegos, dice Carmen. Así es, a veces seguimos igual. Bueno, ellos planeaban las guerras. Hay que ver esto, cómo desde ahí las organizaciones sectas, las sectas sionistas internacionales ya planeaban las guerras. Como ahorita en Ucrania, vamos a hablar ahorita de Ucrania en un momento. Pero bueno, quien quiera buscar la carta en Google, ahí está. Esta carta es de hace 145 años. Igual los protocolos de los sabios de Sion también fueron encontrados en Rusia. Fíjense, porque se hizo el concilio de los sionistas y se les escaparon, el manuscrito se les escapa. A alguien se le ocurre transcribirlo, porque no había como que con fotocopias en esos tiempos. Se les ocurre transcribirlo y entonces, ¿qué creen? Que logran decir, esto es lo que están planeando a quien quiera buscar los protocolos de los sabios de Sion. Bueno, el 15 de agosto de 1871, hace 145 años, el militar Albert Piquet da esta carta, capitán del ejército de Estados Unidos. Se la manda al político italiano Giuseppe Mazzini y habla de para qué quieren la Primera Guerra Mundial, para qué fue provocada la Primera Guerra Mundial. Ya lo vimos, dice, para destruir. Hay que recordar que así pasa, empieza la guerra, Rusia contra Alemania, Rusia se pelea contra... ¿Y qué pasa? Mandan a Lenin a hacer una revolución, la Virgen se aparece en 1917, la Virgen de Fátima, y en 1918 estalla la revolución comunista en Rusia. Fíjense cómo ya la Virgen ya había visto y por eso dijo,
consagren, ahorita consagren, pero no era como que cuando quieran, ay, para el año que entra, ay, si se les da un tiempecito, ay, si tienen tiempo, ¿verdad? No, era consagren a Rusia. Bueno, no se hizo. Y entonces la Virgen de Fátima les dice a los pastores, les dice otra vez, vendrá otra gran guerra. Fíjense, y la carta dice lo mismo. La carta dice, la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional, ya debería de llegar a haber sido lo suficientemente fuerte para equilibrar el poder de la cristiandad. O sea, ellos querían que el comunismo fuera destruyendo a los valores católicos, que será limitado después y se mantendrá vivo hasta el momento en que el cataclismo final. Así lo explica en el libro de Tezun y en la página web que tienen ahí en su de este libro. Finalmente, ¿qué dice? ¿Qué dice también? Que en la Segunda Guerra Mundial dice, hay que buscar destruir al nazismo. Al final el comunismo será utilizado para destruir otros gobiernos y para debilitar todas las religiones, obviamente todas las religiones católicas cristianas. Hay que recordar que los zares de Rusia son católicos ortodoxos. Entonces, bueno, aquí está, fíjense, para destruir al nazismo y debilitar la fe católica, debilitar los valores católicos, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Entra la Segunda Guerra Mundial, que lo dice la Virgen de Fátima, vendrá una Segunda Guerra. O sea, vean cómo nuestra madre ya lo sabía, vean cómo nuestra Madre María ya lo sabía y por eso se aparece en Fátima para decirles, esto va a pasar. O sea, Dios todo lo sabe. O sea, los políticos pueden mentirnos a nosotros, pero a Dios no le mienten. Dios sabe qué hay en el corazón, ¿verdad? Entonces, aunque estos militares y todo, él sabía, ellos sabían, Dios sabía. Por eso se aparece la Virgen de Fátima para advertirnos. Ellos planearon las dos guerras mundiales y ellos están planeando todavía más lo que viene. La Primera Guerra Mundial, ya les dije, fue para derrocar al zar de Rusia. La Segunda Guerra Mundial, bueno, pues buscan promover el caos y luego imponer el orden. Y bueno, pues al final no hicieron caso los sacerdotes, los cardenales, no, se aparece la Virgen por eso a los niños, la Virgen de Fátima, porque al final dijo, pues los niños sí me van a hacer caso. Acuérdense que nuestro Señor Jesús decía eso, ¿verdad? Dejen que los niños se acerquen a mí. Y esto lo pasa en 1917. Fíjense cómo la Virgen de Guadalupe la Virgen María, perdón, nos estaba avisando en su advocación de la Virgen de Fátima, nos estaba avisando que se iba a venir, que se iba a hacer, que Rusia iba a caer a las manos del comunismo. Por eso la Virgen se aparece en 1917. Y la guerra termina en 1918, cuando estalla la revolución comunista en Rusia. Fíjense nada más cómo Dios y la Virgen María ya sabían esto y por eso se apareció antes para avisarnos y decir, va a pasar, mejor consagren a Rusia. Pero ¿qué quería? Que estuvieran todos de acuerdo, o sea, la iglesia unida en una familia, dijo el Papa y todos los obispos y los cardenales y todo el pueblo de Dios, y no se hizo así. Entonces, bueno, ¿por qué no se consagró Rusia? No lo sé, yo no viví en ese tiempo, pero nada más me queda decir, pues dudaron, yo creo que dudaron los cardenales, dudaron los sacerdotes. Bueno, ¿cómo nuestra madre pidió que se consagrara? Ella dijo específicamente, porque ella ya sabía, o sea, ya aquí está la prueba, está una carta donde un militar está diciéndole va a pasar esto, y luego se viene el otro, y luego viene la tercera, él dice, y ya para final, la tercera guerra, lo que viene ahora, ojo, lo que viene ahora, la Tercera Guerra Mundial. De esta carta también habla de la Tercera Guerra Mundial. Dice, ya que hagamos la primera, vamos a hacer la segunda, vamos a destruir a este movimiento nacionalista que está surgiendo en Alemania,
Porque dicen muchos, pero ¿cómo sabía del nacionalismo alemán o del nacionalsocialismo? Si fue hace mucho, pues porque el nacionalsocialismo venía también de sectas, de la Thule, de la secta bueno, muchas sectas de la Bond, muchas sectas que ya existían en Alemania, entonces el nacionalsocialismo ya venía, pero que creen que estas sectas se estaban oponiendo al sionismo internacional en ese tiempo. Obviamente de una mala manera porque lo querían hacer por medio de la violencia. Hay que recordar que nuestro Señor Jesús, cuando le cortan la oreja al que lo iban a arrestar, nuestro Señor Jesús le dice, no hagas eso, porque el que hierro mata a hierro. Bueno, o sea, quiere decir nuestro Señor Jesús que la lucha es espiritual, es con la mente, es con la palabra. Sí, en legítima defensa en algunas veces el pueblo de Dios se ha defendido, pero es primero hacerlo de manera que sea mental, espiritual, por medio de la palabra, por medio de la ley, por medio de la política, por los medios legales que tenemos. Entonces, la Segunda Guerra Mundial estalla y buscan acabar con estas otras sectas que estaban surgiendo en 1939 y 1945. La Virgen de Fátima lo dijo, otra vez volvemos a lo mismo, dijo, va a estallar otra guerra porque no se consagró Rusia, y así fue. Y dice, entonces Rusia esparcirá por el mundo, y todavía sigue esparciendo Rusia sus errores, porque muchos dicen, es que Putin es bueno. No es bueno, o sea, es un ser humano, no lo santifiquen. De verdad que como choca que santifiquen a este tipo de personajes. Que haya hecho alguna cosa buena no quiere decir que esté del lado de Dios. El rey Ciro alguna vez liberó al pueblo de Israel, Ciro II, y era ateo, y él creía que él mismo era Dios. O sea, no quiere decir que sea bueno porque haya hecho una cosa buena, que era liberar al pueblo de Israel. Lo hizo porque Dios le dio permiso, porque Dios lo permitió, Dios le permitió que tuviera ese gran poder para esclavizar a la humanidad en ese momento, porque estaba llena de pecado en el tiempo aquel, cuando el rey Ciro destruye a Nabucodonosor. Pero bueno, es un ejemplo para que vean que estas personas tiranos como Putin no quiere decir que sean buenas personas porque hagan una buena acción. Seguramente a lo mejor amó mucho a su abuelita y defendió mucho a su mamá y fue buen niño, pero ahorita está haciendo muchas cosas también impulsivas, como iniciar una guerra permitiéndose que lo provocaran, como violentar a personas inocentes. Bueno, muchas cosas que está cometiendo errores, pero es cuestión de humanos. También todos nos equivocamos, yo tampoco soy perfecto. Pero bueno, dice, si no se consagra Rusia, bueno, pues vendrá otra guerra. ¿Qué dice entonces la otra guerra? Vamos a poner a los fascistas contra los sionistas. La Segunda Guerra Mundial, el objetivo, dice la carta de este militar, fascistas contra sionistas, para destruir todo rasgo de cristianismo en los países de Europa. Por eso, si ustedes ven, Europa ya hay iglesias, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa ya hay iglesias que pues que son antros, que son restaurantes, o sea, está perdiendo el cristianismo y el catolicismo. ¿Desde qué fecha se empezó a perder más el catolicismo? Después de la Segunda Guerra Mundial, porque hay que recordar que pierde la Segunda Guerra Mundial el nacionalsocialismo, pierde el fascismo, gana el sionismo internacional, y lo que hacen es promover ahora el ateísmo, las escuelas sin fe, las escuelas sin Dios, las universidades completamente anticatólicas. O sea, el objetivo era destruir estas sectas, que también fascismo y nazismo venían de sectas, pero no estaban a favor del sionismo, y fortalecer el sionismo internacional. Ya les he dicho muchas veces que es el sionismo internacional, es una secta anticatólica que busca destruir los valores católicos en México y en el mundo, y que son las familias más poderosas, Rockefeller, Rothschild, las familias dueñas de los bancos. Esos son los sionistas, los dueños de los bancos, como BlackRock, la Reserva Federal de Estados Unidos. Bueno, esos son los sionistas. Si no los conocen, hay que ponerse a investigar un poquito. Pero bueno, la otra de las finalidades es, dice, vamos a impulsar, dice esta carta de este militar, se va a impulsar instituir un Estado de Israel en Palestina. ¿Les suena? Ya pasó, eso ya pasó. Se vino preparando desde
desde la Segunda Guerra Mundial, desde el fin. Y bueno, ya para terminar y no hacerles muy cansado este video, la Tercera Guerra Mundial, se los voy a leer. A ver, vamos a leer, aquí dice, finalmente la Tercera Guerra Mundial, buscamos que la fomenten los sionistas políticos y los líderes del mundo cristiano. Fíjense, la Tercera Guerra Mundial la van a provocar los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Fíjense, la Tercera Guerra Mundial la van a provocar los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico contra los valores católicos. El comunismo internacional va a ser una fuente para destruir a los valores católicos, y ahí viene, pues ya les dije, la última guerra o la tercera guerra. ¿Cuál es su objetivo? Que los judíos y los sionistas y los islámicos provoquen una guerra para destruir los valores católicos. Y pues ahí está, ¿verdad? Esta es una batalla de desgaste. Ya vimos hoy, hace poquito les revelé, para quien está en mis grupos de WhatsApp o en mis grupos de Telegram, les revelé que la Iglesia Católica encontró hicieron un estudio donde se revela que en uno de cada tres países del mundo, se está persiguiendo a la Iglesia, a la fe católica, se está persiguiendo la fe católica. No a la Iglesia, porque a veces no se persigue sacerdotes, como por ejemplo en Israel no se les persigue a los sacerdotes, pero se prohibió a todo el mundo tener imágenes de católicos, imágenes católicas como la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, el crucifijo, los rosarios. Si yo saliera así en Israel con mi cadenita, me arrestarían en Israel, fíjense ustedes. Y casualmente eso dice esta carta escrita por eso, como desde hace años ellos ya tenían estos planes para destruir los valores católicos. ¿Y quién gobierna ahorita a Israel? El sionismo internacional. Fíjense cómo ya estaban lucubrando. Y ahora, ¿qué sigue? Dicen ellos, provocar una tercera guerra que se vaya a confrontar Israel, los musulmanes, contra los judíos. Y ahí lo único que vamos a lograr es que vamos a provocar que destruyan los valores católicos, porque obviamente estos dos se van a ir en contra de los valores católicos. Y búsquenlo, ya está pasando, no es algo que no esté pasando, ya está pasando, así es que van para allá. Esta es una batalla de desgaste donde buscan destruirnos, buscan desilusionar a nosotros los cristianos con caos y confusión para destruir el catolicismo, imponer un nuevo orden mundial y controlar por completo el control total mundial. Pero nosotros no podemos permitirlo. Nosotros tenemos que ser fuertes de corazón, porque nosotros confiamos en nuestro Señor. Nosotros no confiamos en nosotros mismos. Nosotros sabemos que al final el inmaculado corazón de María y de nuestro Señor Jesús triunfarán. Así es que no se tienen que sentir desanimados por esto. Al contrario, viene el Apocalipsis, en el libro de la Biblia del Apocalipsis, habla de cómo al final una mujer vestida de sol, con una luna bajo sus pies, ¿quién es? La Virgen María, en la advocación de Virgen de Guadalupe, de nuestra Virgen de Guadalupe, la advocación de la Virgen de Guadalupe, que dice el Apocalipsis, la advocación de la Virgen de Guadalupe que se apareció en México. Dice el libro del Apocalipsis en la Biblia que con un sol y con una luna bajo sus pies va a pisarle la cabeza a la serpiente, en que hay que consagrarnos de corazón a nuestra fe y no estar pensando en tener miedo de lo que está pasando, muy al contrario, confiar en que la Biblia dice que al final la Virgen de Guadalupe, por eso México está asignado,
México está asignado, México está señalado para ser la luz del mundo al final de los tiempos. México está señalado para ser la luz del mundo al final de los tiempos, para que los católicos nos vayamos ahí fortaleciendo y reuniendo hasta lograr que nuestra fe se restablezca para gloria de Dios. Por eso buscamos personas como ustedes que de verdad sean apasionadas por Jesús, que se apasionen por nuestro Señor Jesús, personas como ustedes que den la vida por nuestro esperar, porque queremos esperar juntos a nuestro Señor Jesús. Recuerden que nuestro Señor Jesús dijo: voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Entonces vamos nosotros a esperar con Él hasta el final, esperar juntos la llegada de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y si la primera venida vino por una mujer que fue la Virgen María, si la primera venida fue por una mujer, su segunda venida vendrá también por una mujer, y es la Virgen de Guadalupe, la Virgen María. Buscamos personas que tengan pasión por la defensa de los valores católicos, por eso hemos creado la Universidad Católica, para quien quiera estudiar en la Universidad Católica, que tenga esa pasión para consagrarse a Jesús en una profesión que es tan importante ahorita. Buscamos personas que se entreguen con amor incondicional al prójimo, pero de verdad amor incondicional hasta que duele, que digan ustedes: ellos están ayudando a la defensa de los valores católicos, no a cualquier cosa. No se trata de decir: pues yo una vez le regalé una cobija. No, no, no. Es una disciplina, es de verdad amor al prójimo constante, mes y mes, quincena tras quincena, día tras día, noche tras noche, estar pensando cómo voy a ayudar a los de nuestra fe. Quien quiera apoyar a la Fundación Los Hijos de María, apoyamos a mujeres embarazadas en pobreza extrema, que estén en pobreza extrema, puede contactarnos como baby shower, pañales, medicinas, ropa para bebé, cunas, bueno, etcétera. Quien quiera apoyar la Fundación Los Hijos de María. También tenemos la Escuela Política Católica, la Escuela de la Defensa de la Fe, para quien quiera defender la fe y defender los valores católicos en la política, aquí está para que se inscriban con nosotros. Hacen falta apologetas católicos, defiendan la fe, hacen falta, anímense, de verdad entréguense. No, que yo ya voy a misa los domingos, eso no basta, ya no basta. Que yo comparto todos tus videos, Julio, no basta. Que yo, Julio, yo tengo 60 años, no importa. No hay edad para aprender, hecho para católicos, para que haya abogados católicos defendiendo nuestra fe, la Escuela de Negocios para católicos, para que los católicos no dependamos económicamente de la secta que gobierna este país, la Escuela de Psicología para católicos, porque hay psicólogos perversos que están dañando la mente de nuestros hijos con ideología de género, la Escuela de Ciencias de la Educación, porque necesitamos maestras en primaria, secundaria, kinder, preparatoria, que sean católicas, profesoras católicas. Y bueno, tenemos otras carreras como informática, administración, como administración pública, como arquitectura, como logística, como contabilidad y finanzas, como ingeniería industrial, el inglés. Estamos con el inglés en la Universidad de Cambridge para quien quiera también aprender inglés, que bueno, ahorita es algo esencial, sobre todo para las personas que quieren titularse. Y tenemos kinder, primaria, secundaria, y preparatoria, kinder, primaria y secundaria, para que ustedes puedan estudiar sus hijos con una perspectiva católica. Son acompañamientos muy bonitos que están, si tu hijo estudia en la mañana, su acompañamiento es en la tarde. Si su hijo estudia en la tarde, su acompañamiento es en la mañana, para que una catequista, profesora que sabe español, matemáticas, historia, esté supervisando, esté apoyándolos. Es lo que tenemos ahorita, para que obviamente queremos poner kinders en todo el país y en todos lugares donde se pueda, pero bueno, vamos poco a poco para gloria de Dios. Kinder, primaria y secundaria. Y la preparatoria, que la puedes terminar en 6 meses, también se puede, pero bueno, yo los invito a que se sumen a defender la fe, a que se sumen con nosotros a aprender algo, y que no se desanimen, que al contrario sepan que somos una gran familia, unidos en un solo equipo, unidos en una sola voz. Yo soy su servidor, Julio César Gómez,
me apasiono hablando, el espíritu me lleva y ya cuando menos veo ya estoy hasta me sudo, hasta transpiro de que me enardezco y me siento emocionado por hablar de la defensa de nuestra fe. Y pues muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Recuerden que son especiales. Dios te eligió para algo. Dios te quiere para algo. Pues que tengan muy buenas noches. Feliz inicio de semana.